Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la gentil invitación que me ha hecho la Universidad Abierta Interamericana a través de la persona de su decano, el doctor Córdoba, y de su vicedecano, el doctor Laje, para participar de este ciclo de conferencias rotuladas casualmente en estos tiempos, Comprender el Derecho. Digo esto porque se da una situación muy particular en estos tiempos, en donde ha tomado un auge bastante preponderante la sanción del nuevo Código Civil y Comercial Unificado de la Nación, que ustedes saben que hace pocos días que fue sancionado y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo, ya está circulando en papel su impresión, pero tenemos que hacer una salvedad, y la salvedad que tenemos que hacer es que, de acuerdo con su propio texto, va a empezar a regir recién a partir del 1 de enero del año 2016. La pregunta es, ¿qué sucede en el mientras tanto? Y en el mientras tanto se produce una situación muy particular, por eso decía que parece, digamos, interesante la forma en que fue rotulado este ciclo de conferencias, porque comprender el derecho viene bien a cuento en esta situación, porque estamos frente a una realidad muy particular. Y la realidad muy particular es la siguiente. Hoy en día tenemos vigente el Código Civil, que todos ustedes conocen, que es el Código de Vélez-Sarsfield, es la vieja Ley 340, que de alguna manera sigue rigiendo los destinos de todo lo que es el derecho privado. Por cierto que tenemos otras ramas del derecho privado, como la comercial, que se acaban de unificar ahora, pero en el mientras tanto todavía tenemos el viejo Código Civil, el viejo Código de Comercio, y lo vamos a tener por un tiempo que no está claramente determinado. Y acá es donde se produce una situación muy particular. ¿Y por qué lo digo esto? Lo señalo esto porque el 16 de junio de este año, el pasado 16 de junio, se sancionó la ley 26.939. Esta ley lleva por título Digesto Jurídico Argentino. Entonces aparece en escena una nueva realidad desde el punto de vista normativo para nuestro país. ¿Por qué para nuestro país? Por la sencilla razón de que el digesto jurídico argentino, como lo hace cualquier digesto ya desde el viejo derecho romano, lo que trata de aglutinar es al conjunto de normas que está vigente en una determinada región, en un determinado país, en un determinado territorio. Y en este caso el digesto jurídico argentino resume la legislación nacional, que antes estaba representada por 33.000 normas y las reduce solamente a 3.353. Esta labor, que no es una labor que se desarrolló de la noche a la mañana, es una labor que emprendió el Congreso Nacional hace mucho tiempo, concretamente alrededor de 15 años, y que estuvo en manos en principio de la Facultad de Derecho, que llevó a cabo esta tarea a través de una serie de juristas, no solamente de juristas dedicados a las distintas ramas del derecho, sino a través de un equipo interdisciplinario que pudo realizar la tarea. Equipo interdisciplinario, ¿por qué? Porque además de existir personas especializadas en filosofía, en normativa, en informática, existía la labor de los juristas que venía a respaldar todo ese equipo interdisciplinario que permitió esta depuración, porque en definitiva el digesto jurídico argentino consiste en esto, consiste en la depuración de toda la normativa que regía a nivel nacional. Y esa depuración arrojó de que hoy en día tenemos vigente 3.353 normas, de las cuales la mitad aproximadamente son normas aprobatorias de tratados internacionales. Esto significa simplemente de que solamente tenemos vigente para regular desde el punto de vista civil, que es la rama a la cual nos vamos a referir, un conjunto muy estrecho de normas. Calculen que si todas las ramas del derecho están representadas por alrededor de 1.600, 1.700 normas, solamente una parte de esas normas es la que rige en el ámbito del derecho civil.
¿Y por qué la importancia de esta situación? La importancia de la situación esta se plantea, y recuerden que yo les señalé la fecha del 16 de junio pasado de este año, ¿no es cierto? Se plantea porque este digesto jurídico argentino, cuando se sancionó, estableció la ley misma un periodo de vigencia de 180 días, que era un periodo de vigencia a prueba de esta normativa. Es decir, se puso a consideración de todo el público, a consideración de todos nuestros ciudadanos, este conjunto normativo en donde aparecen delimitadas aquellas leyes que están vigentes, aquellas leyes que no están vigentes y las razones por las cuales hay leyes que no están vigentes, de modo tal de que cualquier persona esté en condiciones de señalar o observar ante el Congreso de la Nación algún tipo de consideración que le merezca esta normativa que quedó vigente o eventualmente la que quedó derogada. ¿Qué sucede a nivel legislativo? A nivel legislativo existe, por la propia ley 26.939, la designación de una comisión bicameral que está integrada por 4 senadores y 4 diputados, con un apoyo de la Dirección de Información Legislativa de la Cámara de Diputados, que es la encargada de recepcionar todas aquellas observaciones que se formulen con respecto a lo que es el digesto jurídico argentino. Lo que conviene tener en cuenta para apreciar la magnitud de la tarea que se desarrolló por el tiempo que duró esta tarea, recuerden que le dije que hace aproximadamente 15 años que se está trabajando en esto, es que toda la legislación nacional está comprendida dentro del digesto jurídico argentino. Es decir, nosotros hablamos de legislación civil, de legislación comercial, de legislación laboral, fiscal, penal, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa legislación, el digesto la clasificó, y la clasificó de modo tal de dividirla por distintas ramas del derecho, que son las que estamos acostumbrados a manejar, y están identificadas con una letra que simboliza la rama del derecho a la que se ocupa. En este caso, por ejemplo, la rama civil, que es la que tuvimos la oportunidad de estar trabajando, está identificada con la letra E. Por ejemplo, la rama procesal está identificada con la letra U, y así sucesivamente las distintas ramas del derecho. Existe una división, o mejor dicho, una subdivisión dentro de la órbita del derecho administrativo, en donde se dividieron, por la gran cantidad de normas que existían, distintas subramas dentro de la órbita del derecho administrativo. Pero en lo que importa al derecho civil, lo que conviene tener en cuenta es que no solamente el Código Civil está inmerso en esta depuración, si se quiere, normativa, sino que además todas las leyes complementarias del Código Civil y todas aquellas normas que son de índole estrictamente civil están conglomeradas dentro de lo que es el digesto jurídico argentino. A los fines de poder ilustrar a la audiencia y dar algunos ejemplos concretos de qué cosa es la que se hizo dentro del digesto jurídico argentino, yo traje así, solamente a modo de ejemplo, algunos datos para que ustedes lo vean. Por ejemplo, dentro del Código Civil se fusionan aquellas normas que tienen que ver con, por ejemplo, lo que conocíamos como ley de divorcio, la famosa ley 23.515, la ley de mayoría de edad, la 26.579, la ley 26.18 que habla del llamado matrimonio igualitario, en fin, todas esas normas que son legislación complementaria y son, de algún modo, si se quiere, bastante recientes, dejaron de existir como legislación complementaria en la parte de atrás de lo que conocíamos del Código Civil para estar incorporadas dentro del Código Civil. ¿Por qué por fusión? Precisamente porque se fusionaron dentro del Código Civil apartando aquellas normas que estaban modificando. Por lo tanto, hoy es Código Civil todo este conjunto normativo que hacía, modo de ejemplo, a simple vuelo de pájaro, yo les estoy mencionando, por ejemplo, la ley de patria potestad, la ley de adopción, la ley de locaciones, la 23.091, para darles un ejemplo a ustedes,
un ejemplo muy concreto. En esa ley de locaciones, esa ley 23.091, ustedes estarán acostumbrados a utilizar, a ver en la práctica, en los usos forenses, en la práctica cotidiana, esa famosa cláusula de rescisión anticipada. Esto es la posibilidad de, celebrado un contrato de locación, transcurrido un determinado tiempo, rescindir el contrato de locación, sin invocar ninguna causal, solamente manifestando la voluntad de rescindir. Luego, transcurridos 6 meses o luego transcurrido un año, depende del tiempo que haya transcurrido, se abonará una u otro tipo de indemnización por la ruptura contractual. Y esto, que estaba contemplado en esta ley, hoy pasaría a integrar el Código Civil. Por ejemplo, este artículo de la ley 23.091 es el artículo 8. Y actualmente pasaría, o mejor dicho, dentro del digesto pasaría a formar parte del artículo 1597 del nuevo Código Civil. Cuando digo nuevo Código Civil, esto puede generar algún tipo de duda. ¿Cuál es el nuevo Código Civil? Al que estoy haciendo referencia es al Código Civil producto de la depuración hecha a través del digesto jurídico argentino. Es decir, nosotros podríamos mencionar 3 líneas claramente diferenciables. Una línea sería el Código Civil actual, Ley 340, o si se quiere, Código de Vélez Sarsfield. Otra línea sería el Código Civil producto del digesto jurídico argentino. Esto es, un Código Civil que tiene como basamento el Código de Vélez Sarsfield, con todas las adaptaciones, sea por incorporaciones, sea por fusión, sea por derogación, de las normas que existían antes en el Código Civil y que fueron dejadas de lado, por ejemplo, por haber caducado el sentido que tenía el dictado de la norma, porque ya se incorporaron al Código Civil. Un ejemplo concreto de esto puede ser la vieja ley 17711. Ustedes recordarán que en el año 1968, la reforma Borda, o reforma del 68, fue una de las reformas más importantes que sufrió el Código Civil. Como esa normativa quedó incorporada ya al Código Civil, carece de sentido mantener la vigencia de la ley 17711. Este es un ejemplo concreto de lo que significa la depuración provocada por el digesto jurídico argentino. Ahora bien, el tema pasa porque esto no lo tenemos que confundir con la tercera línea que antes les mencionaba, que es la línea en donde tendríamos que pensar en el Código Civil y Comercial unificado. ¿Esto para cuándo lo dejamos? Y esto lo dejamos para el 1 de enero del año 2016. Y entonces ahora, ¿qué tenemos vigente? Ahora tenemos vigente el Código de Vélez Sarsfield. ¿Y el digesto jurídico argentino cuándo entraría en vigencia? Bueno, entonces acá empieza a jugar el cómputo de los plazos que establece la ley 26939. ¿Qué dice la ley? La ley dice que este digesto jurídico argentino, sancionado por esta ley, tiene un periodo de prueba. Ese periodo de prueba, como antes les refería, es un periodo dentro del cual cualquier persona puede hacer las observaciones que estime convenientes ante la comisión bicameral. Esta comisión bicameral tiene la obligación de analizar y expedirse sobre esas observaciones en un tiempo breve. Se habla de un plazo de 10 días en la ley. Por cierto que los plazos a veces no son tan estrictos, pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para saber cuándo vamos a tener, digamos, legislación civil producto del digesto jurídico argentino? El vencimiento del plazo de prueba de 180 días. Y entonces cobra valor aquello que decíamos al principio. Es la importancia de cuándo se publicó la ley, en el boletín oficial del 16 de junio pasado. Entonces, el plazo de 180 días estaría venciendo a mediados del mes de diciembre de este año. Y entonces, como el vencimiento se estaría produciendo aproximadamente luego del 15 de diciembre, la idea es que nosotros tenemos que situarnos, haciendo una especie de proyección para el futuro, frente a una situación política distinta a la que tenemos actualmente. Y esta situación política distinta a la que tenemos actualmente es la situación producto de la asunción de un nuevo gobierno, posiblemente el 10 de diciembre, según la organización que nosotros tenemos desde el punto de vista eleccionario. Entonces, si el 10 de diciembre tenemos un nuevo gobierno, no sabemos si el Congreso, producto del nuevo gobierno, va a respetar los plazos
que establece la ley 26939 o si va a estar en condiciones de resolver observaciones o no dentro del plazo de 10 días, que estaría venciendo tal vez ya en el mes de febrero, porque tal vez no haya sesiones extraordinarias, eso uno no lo puede saber, por lo tanto, como no tenemos dotes de pitonisa, no podemos saber si esto se va a resolver en diciembre o tal vez a partir de febrero del próximo año. Y entonces, ¿cuál sería la situación? Y la situación sería la siguiente. Hoy tenemos Código Civil viejo, o de Vélez Sarsfield, o tenemos la Ley 340. En el mes de diciembre, tal vez tengamos Código Civil producto del digesto jurídico argentino. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para saber si estamos frente a una u otra situación? Lo que tenemos que tener en cuenta es la posibilidad de que haya habido o no observaciones al digesto jurídico argentino y que la comisión bicameral se haya expedido o no sobre esas observaciones. La primera hipótesis, la más sencilla de todas, es que no hubo observaciones o no haya observaciones y que si las hubiera habido, ya la comisión las hubiera desestimado. Con lo cual, sobre fin de año tendríamos nueva legislación civil. Legislación civil producto del digesto jurídico argentino. Con lo cual, ya no tendríamos vigente el Código de Vélez, tendríamos vigente el Código de Vélez producto de la depuración gestada por el digesto jurídico argentino. Y entonces tendríamos digesto jurídico argentino, por ejemplo, desde fines de diciembre del año 2014 hasta fines de diciembre del año 2015. Esa sería una hipótesis probable. ¿Probable sujeta a qué? Sujeta precisamente a la posibilidad de que no hubiera observaciones en el digesto jurídico argentino o que la comisión bicameral, si las hubo, las haya desestimado. Y entonces después del 31 de diciembre del año 2015 tendríamos Código Civil y Comercial unificado. Sería un nuevo código. Ese sería el nuevo código que entraría a regir el 1 de enero del año 2016. Esta situación parece muy sencilla señalarla desde el punto de vista temporal. Parece muy sencillo espacialmente ubicarnos en el tiempo frente a los distintos ordenamientos. Lo complejo de esta situación va a estar dado por la aplicación de la legislación a los casos concretos. ¿Por qué? Porque otra de las hipótesis que podemos tener en cuenta es que haya observaciones y que la comisión bicameral no se expida en el tiempo que corresponde y entonces que, por ejemplo, si las hay observaciones y hay un nuevo congreso producto del acto eleccionario de octubre del año 2015 y producto de la asunción de un nuevo gobierno en diciembre del año 2015, tal vez esto pase para febrero, marzo, en fin, del año 2015. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos acá una situación muy peculiar que sería la siguiente. ¿Qué entra a regir a partir del año 2016? El nuevo Código Civil Unificado. Y entraría a regir el nuevo Código Civil Unificado en tanto y en cuanto el nuevo gobierno y el nuevo Congreso no hagan ningún tipo de observación respecto al Código Civil Unificado. Mientras tanto, desde el año diciembre del 2014 o eventualmente febrero del 2015, marzo del 2015, en fin, cuando se expida la comisión bicameral va a haber un periodo de vigencia de la legislación civil, entiéndase Código Civil y demás legislación civil, producto del digesto jurídico argentino. Esto es legislación civil ya depurada, y entonces podemos tener un periodo de vigencia del Código Civil producto del digesto, podemos llegar a tenerlo. ¿Esto cuándo puede ser? Y puede ir de diciembre del 2014 a diciembre del 2015, o puede ir de algún mes del año 2015 hasta fin del año 2015. O eventualmente, si el nuevo Congreso decide hacer alguna observación al nuevo Código Civil y Comercial Unificado, tal vez se mantenga vigente el digesto producto de la labor esta que estamos desarrollando y que fue aprobado por Ley 26.939. Digamos que desde el punto de vista temporal, esta legislación
espacialmente la tenemos ubicada. El problema concreto es cuando la tendríamos que aplicar en los casos concretos de la realidad. Y ahí es donde se empiezan a barajar distintos tipos de hipótesis. ¿Por qué se empiezan a barajar distintos tipos de hipótesis? Bueno, esto sucede precisamente por las superposiciones que se producen entre lo que es la legislación civil actual, la legislación civil producto del digesto y el nuevo Código Civil y Comercial Unificado. Solamente a modo de ejemplo y para que la audiencia pueda comprender a qué nos estamos refiriendo, traje un ejemplo vinculado con las deudas de dar sumas de dinero. Actualmente las obligaciones de dar sumas de dinero están contempladas en los artículos 617 y 619 del Código Civil, que es el Código de Vélez-Sarsfield, producto de la modificación introducida por la Ley de Convertibilidad 23928, que suprimió la segunda parte del artículo 619, que contemplaba el principio valorista, y dejó vigente solamente el principio nominalista. Y entonces, el artículo 617, también producto de la modificación de la ley de convertibilidad, que alude a la cantidad de cosas entendidas como suma de dinero, actualmente dice: si por el acto por el que se ha constituido la obligación se hubiera estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero. Y el 619 dice: si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada el día de su vencimiento. De alguna manera esto permitía lo que nosotros conocemos como contratación en moneda extranjera. Esto permitía la celebración de contratos en dólares, por ejemplo, y el cumplimiento de estos contratos en dólares. ¿Qué adicionó el digesto jurídico argentino a esta situación? El digesto jurídico argentino vendría a estar representando a los artículos 617 y 619 por el artículo 601 y 603 del Código producto del digesto. Esto cambia la numeración precisamente por la depuración que se hace. Y se mantiene en el texto, precisamente porque la labor del digesto no es legislar. La labor del digesto es controlar la vigencia o no de determinada norma y en caso de que se mantenga vigente, mantenerla. En caso de que se tenga que derogar, por supuesto que se derogará. Para darles otro ejemplo grueso y concreto, que ustedes lo entiendan, la ley de propiedad horizontal, que es la vieja ley 13.512, pasó a ser incorporada al Código Civil como un nuevo derecho real, que es el derecho real de propiedad horizontal. En este punto, en relación a las obligaciones de dar suma de dinero, se mantiene el texto del Código de Vélez, con un agregado, que es la Ley 24.283, que es la conocida como Ley Martínez-Raimonda. Ustedes recordarán que es una ley que tiene un solo artículo y que trata de evitar los desfases que se pueden llegar a producir al cumplimentar una determinada obligación, para que la prestación, sea de bienes, servicios o cosas, al momento de cumplimentar una condena, no tenga un valor desproporcionado con el valor de la cosa, bien o servicio que tenga en ese momento en plaza. Entonces, de alguna forma, se contrarresta cualquier desfase que se pudiera producir en la realidad al cumplimentar una determinada condena. Esto hasta acá sería Código Civil producto Código Civil viejo de Vélez-Sarsfield, Código Civil producto del digesto jurídico argentino, con la base del de Vélez, por cierto, y ahora tendríamos que ver qué pasa con respecto a las obligaciones de dar suma de dinero en el Código Civil y Comercial Unificado, en donde la comisión redactora vio sufrir una modificación muy importante que introdujo el Ejecutivo. Fíjense lo que dicen los artículos 765 y 766 de este Código Civil y Comercial Unificado, que entraría a regir, ya dijimos, en enero del 2016. Si la obligación es de dar sumas de dinero y el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable al momento de constitución de la obligación, si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Como ustedes ven,
cambia la ecuación económica que existía en el Código de Vélez y en el Código Producto del Digesto. Si el deudor debe moneda que no sea de curso legal, debe considerarse como dar cantidades de cosas, y el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Y a continuación el artículo 766 contradice el texto del 765, porque dice obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Como inquietud les dejo esta contradicción que lamentablemente no podemos resolver por la sencilla razón de que esto va a significar de una labor interpretativa desde el punto de vista jurisprudencial y que no está a nuestro alcance resolver ahora porque, como ustedes advierten, se trata de dos principios diametralmente opuestos. Una cosa es asimilar las deudas de dinero cuando no es moneda de curso legal a dar cantidad de cosas. Otra cosa es decir que cuando se deben cantidad de cosas se debe pagar en la misma especie, y algo totalmente opuesto es decir, sobre todo para la economía de nuestro país y para lo que estamos acostumbrados a vivir los argentinos, que alguien queda liberado de su obligación cuando debe cantidad de cosas dando moneda de curso legal. Este conflicto internormativo evidentemente va a tener que ser solucionado desde el punto de vista jurisprudencial. Pero antes no podemos pasar por alto todo el terreno político por el cual va a tener que atravesar este código, que vuelvo a repetir, esto no es producto de la comisión que lo elaboró, que designó el Gobierno Nacional, sino que es producto de una interferencia generada desde el Ejecutivo que no solamente introdujo cambios en este sentido, sino que introdujo otros cambios muchos más acentuados, muchos más importantes, que generan algunos ruidos difíciles de poder resolver a la hora de pensar el derecho civil desde la óptica en la cual estamos acostumbrados a manejarnos, precisamente por las modificaciones que se introdujeron, que creo que pueden generar alguna afectación importante en el sistema. Los dejo porque se cumplió mi tiempo y quedo a disposición de ustedes por si tuvieran alguna consulta, algún tipo de pregunta para hacer. Muchas gracias.